Cuando eliges acciones, el tamaño importa, pero no de la forma en que quizá piensas. El tamaño de una empresa puede decirte mucho sobre qué esperar de tu inversión. En este video vamos a desglosar las diferencias reales entre las acciones de pequeña capitalización y de gran capitalización. No solo definiciones, sino también algunos ejemplos, rendimiento pasado con datos históricos, los riesgos involucrados y cuándo una puede ser una mejor opción que la otra. Así que revienta ese botón de suscribirte y empecemos. Bienvenido al canal, donde explicamos conceptos de inversión de una manera sencilla. Pero antes que nada, un aviso rápido, esto no es asesoría financiera. Antes de entrar en el debate entre acciones de pequeña capitalización y gran capitalización, es importante entender qué significa la capitalización de mercado. La capitalización de mercado se refiere al valor total de las acciones en circulación de una empresa. Se calcula multiplicando el precio actual de la acción por el número de acciones en circulación. Este número le da a los inversionistas una forma rápida de identificar el tamaño de una empresa y su lugar dentro del mercado en general. Las empresas suelen clasificarse en pequeña capitalización, mediana capitalización y gran capitalización según su capitalización de mercado. Estos términos, como pequeña capitalización y gran capitalización, no solo se refieren a qué tan grande es una empresa. También te dan pistas sobre cómo podría crecer una acción, qué tan riesgosa puede ser y qué esperar con el tiempo. En este vídeo analizaremos ambos tipos, las de pequeña capitalización, que suelen ser más jóvenes y de crecimiento más rápido, y las de gran capitalización, que son más estables y conocidas. También daremos una explicación rápida de las acciones mediana capitalización, que se encuentran en un punto intermedio. Entender la diferencia entre estas categorías puede ayudarte a tomar mejores decisiones al invertir. Las acciones de pequeña capitalización son participaciones de empresas que tienen un valor total más pequeño en el mercado bursátil. A este valor total se le llama capitalización de mercado. En el caso de las pequeñas capitalización, normalmente se trata de empresas valoradas entre aproximadamente 300 millones y 2.000 millones de dólares. Debido a que las empresas de pequeña capitalización son más pequeñas, suelen tener más espacio para crecer rápidamente. Por ejemplo, es mucho más fácil duplicar el tamaño de una empresa de 500 millones de dólares y, por consecuencia, el precio de su acción, que el de una empresa de 500.000 millones. Por ejemplo, una pequeña startup tecnológica que desarrolla una aplicación popular podría ver cómo el precio de su acción se dispara si la app se vuelve ampliamente utilizada. Este potencial de crecimiento hace que las empresas de pequeña capitalización sean atractivas para los inversionistas que buscan mayores rendimientos. Sin embargo, también conllevan un mayor riesgo. Las empresas más pequeñas pueden enfrentar más desafíos, como recursos limitados, ganancias menos estables o una competencia más dura. También pueden verse más afectadas por cambios en la economía o en su industria, lo que las hace más volátiles. Algunas empresas muy conocidas comenzaron como de pequeña capitalización antes de convertirse en gran capitalización. Por ejemplo, cuando Amazon ofreció acciones al público por primera vez el 15 de mayo de 1997, su valor total de mercado era de aproximadamente 560 millones de dólares al final de su primer día de cotización. En ese momento, Amazon seguía siendo una pequeña librería en línea que daba sus primeros pasos reales en el mercado público. Así que, claramente, su acción calificaba como de pequeña capitalización en ese entonces. Cuando Netflix salió a bolsa el 23 de mayo de 2002, la empresa tenía alrededor de 600.000 suscriptores y enviaba DVDs por correo en sobres rojos. El streaming todavía estaba a varios años de distancia. Su capitalización de mercado era de aproximadamente 300 millones de dólares cuando comenzó a cotizar en el Nasdaq. ¿Quién habría imaginado que para 2025 valdría más de 550.000 millones de dólares? Las acciones de mediana capitalización son participaciones de empresas con una capitalización de mercado que normalmente se encuentra entre 2.000 millones y 10.000 millones de dólares. Estas empresas suelen estar más establecidas que las de pequeña capitalización, pero no son tan grandes ni tan dominantes como los gigantes del mercado. Puedes pensar en ellas como compañías en una etapa intermedia de crecimiento, ya pasaron la fase de startup, pero todavía tienen espacio para expandirse.
Dicho esto, es importante recordar que la capitalización de mercado no es el único factor que afecta la volatilidad. El factor más importante suele ser el desempeño de las ganancias de la empresa, que tan consistentemente genera utilidades o cumple con las expectativas de los inversionistas. Cuando una empresa no alcanza las estimaciones de ganancias o presenta resultados impredecibles, el precio de su acción puede moverse bruscamente. Otros factores como el nivel de deuda, la calidad de la administración, el modelo de negocio, las tendencias del sector e incluso el sentimiento de los inversionistas también influyen en cómo se comporta una acción en el mercado. Las acciones de gran capitalización son participaciones de empresas con una capitalización de mercado de $10.000 millones o más. Estas empresas suelen ser muy conocidas, con modelos de negocio consolidados y posiciones sólidas en sus industrias. Piensa en Apple, Microsoft o Coca-Cola. Debido a su tamaño, las empresas de gran capitalización a menudo cuentan con más recursos y operaciones más amplias, lo que puede ayudarlas a manejar desafíos y mantener ganancias más consistentes. Dicho esto, ser grande no significa que una empresa sea estable o de bajo riesgo. Una empresa grande aún puede enfrentar interrupciones importantes, desde cambios regulatorios hasta variaciones en el comportamiento del consumidor o lanzamientos de productos fallidos. Y, a veces, su propio tamaño puede dificultar que innoven rápidamente o se adapten al cambio. Por ejemplo, Tesla, un fabricante líder de vehículos eléctricos, ha experimentado fluctuaciones notables en su capitalización de mercado. A julio de 2025, la capitalización de mercado de Tesla ronda aproximadamente $1 billón, alrededor de 100 veces más grande que el mínimo requerido para considerarse una acción de gran capitalización. A pesar de su tamaño, la acción de Tesla ha mostrado una volatilidad considerable. Por ejemplo, recientemente la empresa vio caer el precio de su acción un 45% desde su punto máximo en menos de 5 meses. Esto se debió principalmente a resultados decepcionantes y al aumento de tensiones políticas. Por otro lado, muchas empresas de gran capitalización resultan atractivas para los inversionistas porque a menudo pagan dividendos y tienen un historial a largo plazo de generar valor para los accionistas. En conclusión, es más acertado decir que tienden a ser empresas más maduras y más seguidas por los analistas. Como todas las acciones, tienen su propio conjunto de riesgos y recompensas, y su papel dentro de un portafolio depende de tus objetivos, tu horizonte de tiempo y tu tolerancia al riesgo. Entonces, ¿cómo invertir en empresas de baja capitalización? Bueno, la buena noticia es que no tienes que investigar ni elegir empresas individuales para empezar. De hecho, hoy en día la mayoría de los inversionistas utiliza ETFs o fondos indexados. Estas son herramientas de inversión sencillas que te dan acceso a un grupo completo de empresas al mismo tiempo. Ayudan a reducir el riesgo al distribuir tu dinero entre muchas acciones, en lugar de ponerlo todo en una o dos. Como muchos de ustedes están interesados en invertir en el mercado de Estados Unidos, veamos dos de los índices más populares. El S&P 500, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como Apple y Microsoft. Representa a las compañías más grandes y consolidadas del mercado. Y el Russell 2000, que sigue a 2.000 empresas estadounidenses más pequeñas. Estas suelen ser compañías más jóvenes o menos establecidas, con mayor potencial de crecimiento, pero también con mayor riesgo. Según los datos históricos de Curvo, desde 2005 hasta aproximadamente mediados de la década de 2010, ambos índices tuvieron un desempeño bastante similar. Sin embargo, en los últimos años, el S&P 500 ha tomado la delantera, ofreciendo rendimientos generales más sólidos. Si observamos los rendimientos anualizados promedio de los últimos 20 años, el Russell 2000 generado alrededor de un 7,7% anual, mientras que el S&P 500 retornado cerca de un 10,5% anual. Esta diferencia se acumula de forma significativa con el tiempo, lo que ha llevado a un desempeño total mucho más fuerte del S&P 500 durante este periodo. Por supuesto, es importante recordar que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, y esto no es asesoría financiera. Ten en cuenta que las acciones conllevan mucho más riesgo que opciones más seguras, como las cuentas de ahorro. Y por último, quiero agradecerles a todos por ver estos vídeos.
Y considera suscribirte y darle me gusta a este vídeo para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por vernos y nos vemos muy pronto. Adiós.